En el día de hoy, cuando hablamos del fútbol colombiano, se nos viene a la mente estrellas de esta última generación, como por ejemplo James Rodríguez, Radamel Falcao, Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona y entre otras muchas figuras más que han levantado de nuevo la bandera de Colombia dentro de este maravilloso deporte. Pero antes de ello, si miramos hacia atrás, los colombianos pudieron disfrutar de una generación aún más aguerrida en el fútbol de su país, liderada por un feroz león a quien le llamaban el Pibe. Sí, hablamos del único Carlos Valderrama. Cuando escuchamos su nombre nos remontamos a aquellos años cuando la camiseta de tu selección tenía más peso que la de cualquier club. Sí, estamos hablando de aquellos tiempos cuando el fútbol se jugaba mucho más por pasión que por dinero, y el mayor de los sueños para cualquier futbolista era siempre llevar a su selección a disputar un mundial. Y esto fue lo que el Pibe Valderrama logró para el país colombiano, una nación que venía sufriendo una sequía de casi 30 años sin entrar a un mundial. Pero él junto a su brillante generación le dieron a Colombia una década dorada en los 3 mundiales de los años 90. Su gallardía y determinación hicieron temblar a los países más grandes. El Pibe Valderrama mostraba tal autoridad con la pelota que jugadores leyendas como David Beckham llegaron a mostrar su respeto ante él pidiéndole la camiseta y así rindiéndole tributo y respeto al escudo del fútbol colombiano. Por esto y mucho más podríamos decir que estas son figuras de las que verdaderamente vale la pena hablar. Así que hoy tendré el placer de contarles su historia. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok y sin más preámbulo, empecemos. Carlos Alberto Valderrama Palacios nació el 2 de septiembre del año 1961 en la ciudad de Santa Marta, Colombia. El padre de Valderrama también fue futbolista, por lo que desde pequeño aprendió a amar a este gran deporte, al igual que sus hermanos, quienes decidieron también seguir los pasos de su padre. El pequeño Valderrama jugaba siempre después de salir del colegio, en una playa que quedaba cerca de su peligroso barrio llamado El Pescadito, donde empezó a demostrar su destreza con el balón y dio sus primeros pasos en el fútbol, con el equipo del liceo llamado Celedón. Allí mostraba su talento, pero tenía un gran problema en contra, y me refiero a su mal temperamento. Se la pasaba saboteando la clase y en los partidos escolares se enfurecía cada vez que perdía debido al mal rendimiento de sus compañeros. Su entrenador lo sabía, por lo que tuvo que estar encima de él regañándolo todo el tiempo. De ninguna forma se tranquilizaba y llegó al punto de tener muy malas juntas. En una ocasión a altas horas de la noche se vio implicado en una pelea con un policía al que le dio una brutal paliza y por ello estuvo preso casi 2 meses. Este tiempo en la correccional fue lo que llevó a reflexionar al joven Valderrama y lo hizo entrar en sí para mejorar su extrema actitud. Ya graduado de la secundaria y con un mejor carácter, decide dedicar su vida por completo a este deporte. Escuchen bien, él empezó a ver cómo su país tenía tanto tiempo sin ni siquiera poder participar en un mundial. Al momento de ver los juegos, él no aceptaba la idea de tener que irle o desearle suerte a otro país, porque simplemente el suyo no fue tan bueno para poder participar en una Copa del Mundo. Y esto sabiendo que el fútbol es el deporte más practicado en Colombia. Por ello nacería su gran sueño, y este era jugar al fútbol hasta que hiciese a Colombia entrar de nuevo a un mundial. La meta era muy grande y el camino bastante largo. Por eso desarrolló una gran disciplina al momento de entrenar. Pero mientras iba creciendo seguía viendo cómo su país perdía nuevamente, sin conseguir clasificarse a los mundiales. Allí decidió alzar su voz y entendió que su labor estaba en ser el corazón de una nueva selección
que estaba por nacer. Aún tenía su carácter fuerte, pero desarrolló la humildad para hacer brillar a los compañeros con su gran visión de juego. Así que decidió comenzar ahora su carrera profesional optando en ser centrocampista en vez de atacante, para así entonces dedicarse a controlar los partidos. Pronto se daría a conocer en todo el país gracias a esto y a su gran dominio con el balón. La fama local llevó al jugador a ser tomado rápidamente como el capitán de la selección. Quería ser el nuevo rostro de un país que venía de ser olvidado futbolísticamente. Quería llamar la atención de todos y que supieran que el capitán colombiano estaba allí representándolos a ellos. Es por esto que se dejó crecer el cabello en forma simbólica, pero pronto este estilo estaba siendo tomado para chistes detrás en el vestuario, y a pesar de haber mejorado en su actitud, no dudaba en estallar cuando sus compañeros o cualquier aficionados le tocaran o le jalaran el cabello. Podríamos decir que esta era su debilidad. Pero bueno, tras varios partidos con su selección, el pibe Valderrama demostró un despliegue de magia en el centrocampo. Uno de los momentos de mayor revelación en su carrera fue en la Copa América del 87. Allí llevó a su país a las semifinales, quedando en el tercer lugar ganándole a la Argentina de Maradona. Algo histórico para Colombia y aún más para un imponente Valderrama, que quedó como el mejor jugador del torneo por encima de Diego Armando Maradona. Ya con esto su liderazgo era un hecho. La afición estaba más que agradecida por su gran visión de juego, sus pases precisos, regates y sus fulminantes disparos. Su manera de jugar llevó a soñar a Colombia nuevamente cuando vieron que era posible entrar al Mundial de 1990. Anonadados, la afición colombiana empezaban a sacar cuentas de los puntos que necesitaban para al fin ser mundialistas de nuevo. Veían que la selección ahora sí tenía con qué. Contaban con el pibe Valderrama siendo el corazón del equipo, y también contaban con el escorpión de la portería, sí, el gran y único René Higuita. Ahora el equipo colombiano parecía de película con estas peculiares figuras. Colombia clasifica por Italia. Después de 28 años, Colombia está en Italia. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Y bueno, sí que lo lograron. Colombia renacía al ser mundialista nuevamente. En aquella década de los 90 participaron en los 3 mundiales. En el primero de estos lograron pasar a octavos de final. Y sé que para muchos países llegar a octavos pueda significar poco, pero para Colombia esto era mucho, ya que recordemos que era un país muerto cuando de mundiales hablamos. Más tarde, en un juego sin precedentes, disputando las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos 94, el equipo colombiano de la mano de Valderrama consigue su clasificación goleando a la selección de Argentina por 5-0. De manera histórica, Valderrama vivía una de las mejores décadas en el fútbol colombiano. Como lo dije, en total fueron 3 veces en las que llevaría a su país al Mundial, convirtiéndose así en el mejor jugador de Colombia hasta la fecha. De hecho, en el Mundial del 98 fue la portada en la versión internacional del videojuego hecho por Konami, el naciente Pro Evolution Soccer, esto en la versión mundialista. Y bueno, ya para los años finales de su carrera jugaría para los equipos en la liga estadounidense, retirándose así en el año 2002, y en el 2004 se llevaría a cabo su partido de despedida en su país natal, Colombia. El Rey Pelé lo incluyó en la lista entre los 100 mejores jugadores de la historia, y en el año 2014 se convirtió en el primer colombiano en ingresar al Salón de la Fama del Fútbol. Y sí, amigos, sé que muchos se preguntarán por qué se recuerda tanto a un jugador que no ganó un mundial, ni una Champions, ni Copas Américas, ni alguna otra competición de gran valor histórico. Bueno, esto se debe a que su labor no consistía en esto. Su único propósito fue levantar de las cenizas a un país que, como lo dije, estaba muerto futbolísticamente. Más allá de las aspiraciones individuales, quiso resucitar esa ambición mundialista que Colombia tenía perdida. Él, junto a aquella aguerrida generación de jugadores, demostraron que con determinación y constancia
constancia puedes encender la llama y pasión de una nación entera. Él fue el ídolo que le dio la identidad y sentido al fútbol colombiano, siendo inspiración para las hoy jóvenes promesas de aquel país. Esta ha sido la historia del pibe Carlos Valderrama.